Aconteció que mientras íbamos a la oración, diga conmigo, iban para la oración. Dígalo otra vez. Dígalo toda la iglesia, por favor. Toda la iglesia diga, iban para la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Diga conmigo, y esto lo hacía el espíritu de adivinación por muchos días. Dígalo. El espíritu de adivinación por muchos días. ¿Dónde estábamos en el 17? El 18. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Diga, y salió en aquella misma hora. Pablo se enojó con esto, lo ató y lo echó fuera. Amén. Hace algún tiempo yo tenía mucho temor. No sé, hace como algunos años, y había mucho temor en mi vida. No me acuerdo en ese entonces por qué era. Y sucedió que, preguntándole a Dios, yo le decía: Señor, ¿por qué este temor? ¿Qué sucede? Y como Dios trayendo como una respuesta a mi vida, prendí el televisor y coloqué enlace, el canal cristiano. Y allí estaba hablando Guillermo Maldonado, el apóstol Guillermo Maldonado, de allí de Estados Unidos. Y él estaba hablando que hubo una etapa de su vida donde él tenía mucho temor, tenía mucho miedo. El temor se había apoderado de él. Y entonces resultó que allí en California sucedía que cuando una iglesia o un pastor tenía una visión grande, tenía un sueño grande, y la iglesia se empezaba a multiplicar, dice que llegaba a un tope y el pastor caía en adulterio y la iglesia se iba al piso. Todo se arruinaba. Y Guillermo Maldonado estaba preocupado por esto, porque la iglesia, su iglesia estaba creciendo, estaba avanzando, porque había una visión grande. Y él llamó a una sierva, no sé si ustedes la han visto, que ella sale también por enlace, que se llama Ana Méndez. Y Guillermo le dijo: Ana, lo que pasa es que aquí en California sucede de que cuando un pastor tiene una visión grande y llega hasta cierto tope de ovejas en la iglesia, hasta cierto límite, el pastor está cayendo en pecado, la iglesia se está yendo al piso. Entonces él tenía temor por eso. Ana Méndez le dijo: permítame, yo entro al ministerio de intercesión. Y Ana Méndez se unió al ministerio de intercesión de la iglesia del apóstol. Y mientras ella intercedía, Dios a ella le dio una visión
una visión donde Dios la trasladó al infierno, y allí en el infierno habían varias tumbas. Y habían tumbas donde hablaba el pastor tal de la iglesia tal. Y habían varias tumbas hasta que llegó a la tumba donde decía la iglesia El Rey Jesús y apóstol Guillermo Maldonado. Cuando ella en visión vio esto, le preguntó: Señor, ¿y esto qué? ¿Qué hago? Esta mujer conoce de las tinieblas porque creo que ella en su pasado tuvo ocultismo, hubieron cosas relacionadas con esto. O sea que ella conocía muy bien el mundo espiritual de las tinieblas, ella lo conocía. Y entonces le preguntó al Señor: Señor, ¿qué hago en este caso? Y ella tomó autoridad porque el Señor le dijo: sácalo de allí. Porque escúcheme, en Guillermo Maldonado se había apoderado de él el miedo, es decir, el miedo lo había apresado. Entonces ya estaba allí. Míreme acá, la fe obra de igual manera que el miedo. Es que yo tengo miedo por esto. Nótese algo: cada vez que usted tiene miedo por algo, eso le viene. Job dijo: lo que temí, eso me sobrevino. La fe obra de igual manera que el miedo. Por eso no puedes permitir que el miedo te aprese. ¿Me está escuchando? Y entonces ella llegó y le habló y le dijo: Guillermo Maldonado y iglesia Rey Jesús, salgan ahora mismo de ahí. Ella habló con autoridad. Lo sacó de la muerte, lo sacó de allí, de esa tumba. Ella contaba otra cosa, que en cierto momento había un pastor que estaba muy enfermo, ya estaba a punto de morirse. Y entonces Ana Méndez fue a visitar a ese pastor. Cuando ella llegó a ese lugar, ella vio por el Espíritu que alrededor de la cama del pastor habían demonios rodeando esa cama y decían: muerte, muerte para el pastor, muerte para el pastor. Y ella con autoridad, preguntándole al Señor, le dijo: usted se va a levantar de esta cama en el nombre y en el poder de la sangre de Cristo. Y el pastor ya no estuvo más enfermo, no se murió, y ahora predica el evangelio. ¿A dónde quiero llegar? Esta mañana mi esposa se despertó con un sueño muy terrible acerca de una bruja. Y mirábamos que había ruina. Mirábamos en nuestra casa que había ruina. Y ella dijo: ¿y cómo se llamaba la bruja? Ella decía: la bruja se llama Regina. Ella no conoce nada del asunto. Escuche, espiritualmente hay algo que está sucediendo en contra de la iglesia aquí en el norte. No solamente contra esta iglesia, sino con las iglesias de aquí del norte. Hago la pregunta: ¿cuál es el miedo de Satanás? Cuando inauguramos la iglesia aquí en el norte, ese día había un anciano profeta, y él dijo: Satanás ha destruido en este sector muchas iglesias, pero Dios les entrega lo que Dios les iba a entregar a ellos. Dios se los entrega a ustedes. Vuelve y juega. Satanás quiere destruir este lugar. El pastor Henry, cuando vino, habló de 5 brujos que estaban mandando maldición para destruir este lugar. Pero yo quiero decirle: hoy Satanás es descubierto, y Dios no nos ha traído hasta acá para volver atrás. Dios nos ha traído hasta acá a poseer la tierra, a traer un avivamiento. Y yo le digo a Satanás: esta iglesia no es mía, le pertenece a Jesucristo, y se va a levantar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien aquí me puede decir amén?
estaba sucediendo en esta palabra? Hechos capítulo 16. Iban camino a la oración e intervino una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación, estamos hablando de hechicería, estamos hablando de adivino, hechicero, brujo, estamos hablando de pitonisa. Cuando se habla de hechicería, cuando se habla de brujería, se está hablando de pitonisas. Pero míreme acá y hay algo, usted no puede, por favor trate de, porque veo algunos cabeceando, es un momento que tienes que estar atento. Porque esta iglesia tiene que avanzar, esta iglesia tiene que crecer, porque tiene la promesa. Dios nos habló que nos íbamos a pasar de local. ¿Por qué no hemos podido? Porque hay algo que está bloqueando lo prometido. Dios ha hablado muchas cosas. ¿Por qué no se dan? Porque hay un espíritu de pitón que quiere paralizar la bendición del Señor. Y esto no lo vamos a permitir. Si hoy toda esta iglesia abre sus ojos, se despierta, no solamente va a venir la bendición para que esta iglesia se ensanche, sino que también va a llegar lo suyo, porque hay algo que está deteniendo lo suyo. ¿Qué le pasó a Anais? Escuche, pitón se nutre de mamíferos y aves usando su musculatura para asfixiarlos. En la mitología griega, serpiente monstruosa que mata a personas y animales. Le voy a decir cómo. Le voy a decir cómo trabajan los brujos, cómo trabajan los hechiceros, cómo trabajan las pitonisas. Usted sabe que la serpiente pitón no mata en la mordida. La serpiente pitón lo que hace es enrollar al animal o al individuo, a la persona, lo enrolla y ella trata de asfixiar su presa. Cada vez que su presa respira, la serpiente lo que hace es ejercer presión. Llega la persona y va a respirar. Entonces en ese momento que usted bota el aire, inmediatamente lo que hace la serpiente es asfixiarte. Eso es lo que hacen los brujos. Y cuando la persona es asfixiada, escúcheme, cuando la persona es asfixiada, se impacienta, está desesperada, está angustiada, hay una presión sobre ella que no la deja tener paz. Y entonces va a venir a la oración y como está sin aire espiritual, allí está ese espíritu de hechicería, ese espíritu de pitón tratando de cortarte el aire, tratando de comerse lo espiritual, lo que Dios te ha dado, hasta llegar al punto de matarte. Es la razón por la que algunos se desaniman. Es la razón por la que en el momento apropiado llega la visita, no puedes venir al culto, porque llega el espíritu de pitón y lo que hace es tratar lo que tienes de Dios de quitártelo. Él quiere presionarte. El espíritu de pitón, lo primero que cautiva es la mente y el corazón. Vuelvo y lo digo, el espíritu de pitón lo primero que hace es cautivar la mente y el corazón. Él busca el asfixiarte.
¿Cómo actúa una persona que se está asfixiando? ¿No has visto usted los que sufren de asma? ¿Sí los has visto? ¿Cómo se quedan sin aire? Hasta que se van, que se mueren. Y así empieza a operar. Y así empieza a operar. Escuche. Interfiere inmediatamente en la oración. Ahora hablábamos con el liderazgo. El jueves teníamos aquí este lugar lleno, intercediendo. Pero poco a poco la gente se va desanimando. No, y pregúnteles usted, pastor, es que no vine porque llegó una visita. Y ya han pasado varios jueves y siempre hay una disculpa. ¿Por qué? Porque el espíritu de Pitón lo primero que interfiere es en la oración. Él se mete primeramente en el ministerio de intercesión, después el de la alabanza. Si ese espíritu logra acabar con la intercesión y la alabanza, la iglesia ya está en sus manos. Y si eso sucede, es porque la mente y el corazón del pueblo, este espíritu ya lo ha atrapado. Y pierde la visión. Hay ceguera, ya no puede ver las promesas. Lo que ven son problemas por delante. Mire, esto es tan delicado que cuando ese espíritu logra atrapar a alguien, esa persona puede llegar al suicidio, porque no tiene otra opción, porque dice: no encuentro otra oportunidad, está presionado. Ese espíritu lo llevó a tal punto que la persona cree que ya no hay solución para su problema. Mentira del diablo, porque Cristo nos ha dado promesas, y todo problema que usted tenga, ven a Cristo y en Cristo es solucionado. ¿Alguien me puede decir amén? Mi esposa esta mañana se soñaba, ya se levantó asustada, estaba sudorosa. Eran las 3:30 de la mañana y estaba haciendo mucho frío. Y lo mismo que a ella le estaba pasando, a mí me estaba pasando. Tenía el mismo sudor, estaba con la misma alteración. Yo decía: Señor, ¿qué está sucediendo? Ella dice: nuestra casa estaba arruinada. Y ella decía: ¿por qué no salimos de este lugar? Ahí enseguida hay un lugar de espiritismo. Qué difícil ha sido para tener canales cristianos en ese lugar. Satanás, ese espíritu de brujería, nos quiere enredar, pero hoy se le llegó el día, como lo hizo Pablo, lo ató en el nombre de Jesucristo. Alguien aquí me está escuchando, y lo echó fuera. Ataca primeramente la oración. ¿Ya no quieres estudiar la palabra? Hay tiempo. Ya no puedes venir a la iglesia. No puedo. Asfixiándote. Envía enfermedad, escasez en la economía. Siempre hay la disculpa perfecta para no ir a la iglesia. ¿Será que van a poder más los brujos que Cristo? ¿Alguien aquí me puede responder? ¿Será que van a poder más los brujos que Cristo? No se habló esta mañana de esta palabra. Ahí sí hablaron los profetas. Ahí sí hablaron los siervos. Sí, yo me soñé con una serpiente. Dios hablando que hay un espíritu inmundo que quiere dañar lo nuestro. Iglesia, si todos nos unimos, el día de hoy, con la autoridad que Cristo nos ha dado, vamos a echar fuera ese espíritu de Pitón.
Ese espíritu te lleva a perder. Escúcheme lo que te voy a decir. Te lleva a perder el interés por lo que Dios te ha prometido, y lo de Dios lo dejas a un lado. Vuelvo y se lo leo. Este espíritu de Pitón te lleva a perder el interés por lo que Dios te ha prometido. Ya no le crees a lo que Dios te ha hablado. Ya dice, el pastor no hace sino hablar que va a dar una iglesia grande, que nos va a dar bendición económica, pero yo ya no le creo. Un signo evidente que se ha metido allí un espíritu de Pitón. ¿Dónde están los milagros? Mire yo cómo estoy enfermo. Cristo sí sana, Cristo sí restaura, Cristo, hermanos, sí hace obras milagrosas. Él sí lo hace. ¿Cuántos pueden decir amén? Que Cristo sí lo hace. Hermanos, hay evidencias que esto es cierto. Los que han vivido por años en este sector, yo conocí una iglesia muy hermosa aquí en el Romboy, liderada por el pastor Víctor Daniel. Una iglesia que iba en crecimiento, una iglesia que iba en avance, pero de un momento a otro, la iglesia cayó. Una vez cuando estaba iniciando esta iglesia aquí a la vuelta, aquí sobre la quinta, en una casa de familia, nosotros habíamos hablado de hacer un ayuno, y cuando yo venía yo estaba muy desanimado para hacer ese ayuno con la gente que me estaba esperando. Pero cuando veníamos, el Señor me dio una palabra. Dice, Jericó estaba muy cerrada a causa de los hijos de Israel. ¿Usted sabe que el norte estaba muy cerrado a las cosas del Espíritu? Ahora cuando usted mira en la palabra, el norte es muy representativo. Dice que del norte vendrán todos los males. ¿Por qué? Porque en el norte se ha posesionado Satanás, pero se llegó el momento de su derrocamiento, porque Cali ya no le pertenece a esa diosa Cali, sino al Señor Jesucristo. Esta tierra le pertenece a Cristo. Esta tierra caleña le pertenece a Cristo. Usted le pertenece a Cristo. Una de las cosas que hace el espíritu de Pitón, y escúcheme aquí los varones, se lo voy a leer en el libro de Oseas. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a Dios para fornicar. Cuando el espíritu de Pitón está atacando, míreme, empieza a cegar la mente del varón. De acuerdo a la palabra del Señor, el varón es la cabeza de la familia. En esta iglesia el pastor es la cabeza humanamente. En el hogar la cabeza es el varón. Y dice la escritura que la bendición empieza por la cabeza. Léase el Salmo 133. Dice que es como el buen óleo que baja, desciende por la barba de Aarón y va corriendo hasta todas sus vestiduras. Allí está hablando que la bendición empieza por la cabeza. Igualmente, si Satanás toca la cabeza y logra atrapar la mente y el corazón de la cabeza, la familia perdió. En mi iglesia, al primero que Satanás atrapó fue al sacerdote. Y dejó entrar un falso profeta que lo que hizo fue dañar la doctrina y dañar la iglesia. Entonces Satanás ciega la mente y lleva al varón a la carnalidad.
lleva al varón a la mundanalidad. Hay algo que pasa en el varón. ¿Por qué? Porque en el varón todo se mueve es por lo que ve. Entonces la hechicería de la carne viene y atrapa el corazón. Es la razón por la que vemos hoy en día que el varón es poco comprometido con las cosas de Dios. No, todos los varones que están en este lugar es diferente. Ellos son comprometidos. Estoy hablando generalmente. Hay allí una ceguera. El espíritu de Pitón trae incredulidad, desgane, pérdida de fuerza espiritual. Un signo evidente que este espíritu está atacando: desánimo y pérdida de fuerza e incredulidad. Yo no quiero ir hoy a la iglesia. Eso a toda hora hacer el altar familiar. Acostémonos mejor. Eso hay que ganarlo es trabajando. Sí, pero en las cosas espirituales primeramente. Si eso está pasando en tu vida, allí está trabajando un espíritu de Pitón. Si pasas de una enfermedad y después a otra y después a otra, un signo evidente que ese espíritu allí se está metiendo. Si vienes a la iglesia y más de escuchar la palabra, lo que quieres es allí echarte una siestica, ese espíritu de Pitón está fluyendo allí. Porque a él no le interesa que usted pueda ver lo que Dios tiene para ti. A él no le interesa que usted pueda ver las bendiciones que Dios derramará sobre esta casa, que yo todavía las creo, y yo las veré. Y aquel que lo crea las verá conmigo. ¿Alguien puede decir amén? Hermanos, tenemos que sacudirnos de este espíritu de Pitón. Y quiero llevar a toda la iglesia que desde hoy que lo estamos descubriendo, que ya lo hemos descubierto, cada uno va a mirar qué es lo que está pasando en su vida. Si hay desgane por las cosas del Señor, ese espíritu inmundo allí está fluyendo. Allí está la serpiente enrollada, y viene una cosa y ya mañana viene la otra, y ya después viene la tercera, y ya después viene la cuarta, hasta que el propósito es matarnos. Si después de esta prédica usted la ignora, usted ignora lo que Dios está hablando, no responderé por usted el día de mañana. Pero Satanás no va a volver a hacer en este lugar lo que ha hecho con otros lugares. Porque aquí hemos entrado con pacto. Aquí hemos entrado con pacto. Conocemos el poder de la revelación del pacto. Cuando entramos en este lugar hemos pactado. ¿Qué hablaba el Señor ahora? Las primicias traen 10 bendiciones, y una de ellas es la protección, una de ellas es la cubierta divina, y esta iglesia la tiene. Por eso no podrá. Sí, déle ese aplauso al Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación
Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué dice el 11? Y ellos le han vencido. Diga conmigo, y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Diga, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas. Cuando esta madre de las brujas llamada Regina le hablaba a mi esposa en el sueño, ¿sabe qué era lo que ella hacía? Y Dios nos lo enseñaba allí. Que la sangre de Cristo fuera aplicada para que este espíritu inmundo pudiera huir. Dios allí nos mostraba cómo íbamos a eliminar esto, cómo íbamos a hacer corretear este espíritu por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo tiene poder. Ahora, ¿qué dice? Mira lo que dice. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si ese espíritu de adivinación hizo caso cuando Pablo lo reprendió, era porque Pablo tenía esto. Pablo tenía esto. ¿Ustedes se acuerdan de los hijos del tal Bersebas? Llegaron y reprendieron espíritus inmundos, y entonces los demonios dijeron: ¿y quiénes sois vosotros? Y ellos saltaron sobre ellos y los mandaron heridos y desnudos a sus casas, avergonzados. Pero ellos dijeron: conocemos quién es Pablo, conocemos que Pablo, la sangre de Cristo está sobre él, está la palabra del testimonio sobre él, y él menosprecia su vida hasta la muerte. Es decir, Pablo, sobre Pablo hay autoridad, porque sobre él está la sangre de Cristo. Era un hombre que estaba decidido por su Cristo. Por la sangre de Cristo, iglesia, por la sangre de Cristo vamos a desplazar esta brujería. La sangre de Jesucristo tiene poder. ¿Cómo le vencieron ellos? ¿Cómo vamos a vencer a este espíritu de Pitón? Mi esposa se levantó asustada, me fui hacia el baño y detrás mío se fue porque fue una pesadilla. Cuando la sangre de Jesucristo está aplicada, ese espíritu de Pitón tiene que salir. Porque Pablo llegó y dijo, estaba ya cansado. Pablo estaba cansado de que ese espíritu interfiriera en el momento de la oración y en el momento de predicar la palabra. Ese espíritu intervenía. Entonces él se molestó y volteó y dijo: te ato en el nombre de Jesús y te vas fuera. Los dueños de esa pitonisa le dijeron: ¿por qué dañas mi propiedad? Tomaron a Pablo y lo echaron en la cárcel, pero allí estaban cantando himnos y salmos, y dice que la cárcel tembló, y allí estaba Dios con esos siervos, hermano. Por la sangre de Jesucristo, hoy vamos a hacer retroceder ese espíritu inmundo. Y vamos a quitar, hermano, esa limitación que hay. Estoy cansado de esa limitación. Estamos preparados para la prosperidad. Estamos preparados para crecer, para el ensanchamiento, iglesia. Nos hemos preparado por años. Pero que no haya ahora ni pitonisa ni brujo que venga a paralizarnos. Míreme. Si usted se muere, es porque así usted lo ha decidido. Yo lo estoy invitando a que nos tomamos de las manos, unidos,
tomando el arma poderosa de la sangre de Cristo, vamos a lograr lo prometido. Vamos a lograr ver este sueño cumplido. Satanás nos ha tenido ganas. A este ministerio le ha tenido ganas. Pero él nada puede hacer porque Cristo nos ha elegido para llevar su nombre. Y lo vamos a llevar y no vamos a retroceder, sino que vamos hacia adelante. La sangre de Cristo abriéndonos camino, desplazando a Satanás. Allí estaba Satanás diciendo: no ha cercado a Job y a todo lo que tiene. La sangre de Cristo estaba sobre Job. Y esa sangre hoy tiene que estar sobre su vida, sobre este ministerio. Póngase de pie y vamos a clamar la sangre de Cristo.